Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a iniciar en esta noche con el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Amén. Amén. Bueno, tenemos aquí algunas imágenes que hemos traído para ayuda didáctica y que podamos entender también con imágenes. Y bueno, principalmente aquí tenemos una que es los paralelos del buen pastor, algo que se dijo en el Antiguo Testamento y parte de lo que se dijo en el Nuevo Testamento. Obviamente hay muchas referencias. Esto es lo que se llama, son referencias cruzadas que nos ayudan a comprender también el contexto. Entonces en el lado izquierdo ustedes ven que hay unos textos donde el Señor en Génesis 49:24 se presenta como el pastor, el nombre del pastor, la roca de Israel, él es el pastor de Israel. Y en el lado del Nuevo Testamento ustedes van a ver que el Señor dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el lado izquierdo nuevamente tenemos el Señor es mi pastor, no me faltará, que muchos lo conocemos. Y en el lado derecho tenemos cuando el Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el lado izquierdo tenemos: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y en el lado derecho: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces esto es como para que nos ubiquemos en contexto y algunas referencias cruzadas que nos ayudan a entender. Es también para entender de que el pueblo judío estaba familiarizado con el término de pastor, veían a Dios como su gran pastor y tenían la imagen de pastor como una figura de liderazgo espiritual. Amén. Muy bien. ¿Tienen alguna imagen también Sí, acerca del redil? Amén. sí. Entonces de una vez vamos a proyectar también esta imagen. Con la hermana Zulay vemos esta parte. Bueno, por acá estamos viendo una imagen que representa más o menos cómo eran las puertas de un redil. El propósito de un redil era esencialmente proteger a las ovejas de los ataques de los animales salvajes. La única entrada y salida la constituía un pequeño portal o abertura en el muro y el portero reconocía la autoridad del pastor y le daba entrada. Vamos a ver con el hermano Antonio que nos va a explicar un poco más que esto se trataba de un redil comunitario, es decir, un redil que se compartía entre varios pastores. Muy bien, hablando sobre esto, muchas gracias, hermana Zulay. Vamos a ampliar la idea para ponerlos a ustedes bien en contexto de qué es lo que Jesús está hablando. Esto de rediles o de cabañas para tener las ovejas, conocidas en hebreo como sucas o sukkot, entonces donde primero se mencionan está en Génesis capítulo 32, cuando Jacob, después de que no quiso ir con su hermano Esaú, que salió a encontrarle, él se queda y construyó cabañas o sucas para, habían cabañas para sus ovejas y también cabañas para él habitar con su familia. Es decir, habían cabañas que eran habitadas por personas, que podían ser habitadas por personas, y otras que eran exclusivamente para las ovejas. Estas sucas o cabañas, hablando propiamente de las que eran para las ovejas, habían dos tipos de sucas. Una suca o una cabaña que era individual, es decir, un hacendado tenía sus ovejas y tenía un redil o una suca o una cabaña exclusiva para él, pero también habían lugares donde existía un redil comunitario, es decir, había una suca grande, una cabaña grande para albergar las ovejas que no solamente se protegían
de los animales fieros, lobos y demás, que pudieran atacarlas, sino también en los tiempos de invierno también las guardaban allí para protegerlas del frío, porque como es normal, por ejemplo en este tiempo se encuentra que las nevadas que han caído han ido tan abajo que hasta Arabia Saudí, que es un desierto donde casi nunca neva, hacía 30 y pico de años no nevaba y estos días nevó. Quiere decir que en invierno toda esta zona del Medio Oriente es terrible, las temperaturas se bajan, que pueden bajar entre 9, 10 hasta 15 grados bajo cero. Y si en las noches desde luego se refleja mucho más el frío, porque esta zona normalmente tiende a ser muy desértica y en los desiertos las temperaturas se bajan muchísimo más. Entonces estos albergues servían para proteger también las ovejas del frío en las noches. Y hablando propiamente de San Juan capítulo 10, Jesús está hablando no de una azúcar particular, está hablando de un redil o de una cabaña comunitaria. Las cabañas comunitarias, ¿qué oficio prestaban? Por ejemplo, si en esa región o alrededor de esa comarca o de ese pueblo habían 20 rebaños, por ejemplo, 20 rebaños de ovejas, cada rebaño tenía un pastor. En las tardes, cada pastor venía a ese redil, a guardar sus ovejas. Normalmente allí había un portero que hacía las veces de administrador. Y le abría, por ejemplo, a las 4 de la tarde le abría a un pastor que llega con 80 o con 100 ovejas. A los 20 minutos más tarde, por decir, entra otro pastor que viene también a guardar sus ovejas allí. Y así pudiera ser que 20 rebaños o 20 pastores que atendía cada uno un rebaño iban a guardar sus ovejas a este lugar comunitario. Entonces, ¿cómo poder distinguir un pastor sus ovejas si las ovejas son tan similares una de otra? Tienen en muchos casos el mismo color, las mismas características. ¿Cómo distinguirlas? ¿Y cómo hacer que esas ovejas puedan distinguir entre 20, que son los pastores que van a reclamar ovejas allí, que cada oveja pueda distinguir cuál es su pastor? Y cada pastor pueda distinguir cuáles son sus propias ovejas. Entonces, ese es el relato que Jesús nos va a hacer de entrada aquí. En el pasaje que leyó nuestra hermana Zulay, vamos a encontrar esos detalles. Observemos atentamente. A ver, hermanos, ustedes, alumnos de la Escuela de Jesús, que siempre están tan atentos, lo que buscamos con toda esta información, trayéndola allá y presentándosela aquí, es que ustedes al leer la Biblia puedan realmente entender lo que están leyendo. Observemos primeramente cómo describe Jesús el lugar. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Quiere decir que el pastor serio, responsable, que realmente era el pastor de esas ovejas, solamente tenía un lugar por donde ingresar a ese lugar y salir. El lugar no tenía sino una sola puerta. Por ahí tenían que entrar todos y por ahí tenían que salir todos. ¿Correcto? Si alguien entraba por otra parte, ese era un ladrón o era un salteador. Por eso el verso 2 dice, más el que entra por la puerta, más el que entra por la puerta. El pastor de las ovejas es. Es decir, solo los pastores verdaderos entraban por la puerta. Verso 3, a ese pastor verdadero, el portero lo reconocía, sabía que ese es el que guardaba sus ovejas noche a noche ahí y las sacaba cada mañana. Entonces el portero estaba familiarizado con ese pastor, o si eran 20 pastores, él los distinguía cada uno, sabía que habían llevado sus ovejas a guardarlas allí. A este abre el portero. Este redil comunitario tenía un portero. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz.
y a sus ovejas llama por su nombre. Si hay, por decir así, 1000 ovejas, pero un pastor solamente era el pastor de 60 o de 80 ovejas, ¿cómo hacía para distinguir cuáles son sus 70 o 80 ovejas suyas? Él hablaba, y al hablar, como pasaba todos los días recorriendo con sus ovejas, llevándolas a los abrevaderos, a pastar, las ovejas se familiarizaban con su voz. Y así 20 pastores llegaran a la vez, las ovejas no se confundían. Las ovejas no distinguen físicamente una persona de otra, pero sí distinguen la voz. Amén. Ahí sí distinguen una voz de otra voz. Eso sí lo aprenden a distinguir. Entonces, cada pastor llegaba al redil en la mañana y hablaba. Y cuando él hablaba, las ovejas que eran de él, de inmediato lo rodeaban. Las otras que no eran propias no lo seguían, porque esperaban oír la voz de su propio pastor. Entonces, cada oveja distinguía la voz de su pastor y le seguía. De inmediato venían detrás de él. Y el pastor también desarrollaba una habilidad tremenda respecto de sus ovejas, que a pesar de ser una oveja tan similar una de otra, por lo que sea, él aprendía, todos los días estando con ellas, aprendía a distinguirlas, de pronto por esto, por aquello, algo en particular, de tal manera que él aprendía a distinguir y a conocer también sus ovejas. Así estuviera entre 1000 ovejas, que son similares una de otra, él, por lo que fuera, desarrollaba una habilidad que aprendía a distinguir cuál era su oveja. Y las llamaba por su nombre. Y la llamaba por su nombre, es decir, a cada oveja no solamente la conocía, sino que él a cada oveja le tenía un nombre y la llamaba por su nombre. Y las ovejas que eran propias, es decir, las que eran de él, le seguían. Las otras no le iban a seguir. Dice, por eso el verso 4 dice, cuando ha sacado fuera las propias, las que no son propias le dejaba allá, hasta que el otro pastor de ellas vaya por ellas. Por eso el verso 4 está hablando de eso y tiene toda esa precisión. Cuando ha sacado fuera, no dice cuando ha sacado fuera todas las ovejas, no, solo ha sacado las que son de él, las propias ovejas, las que son de su propiedad. Él va delante de ellas y las ovejas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz, las características que estamos resaltando. Verso 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él. Es decir, si oían la voz de un extraño, no solamente no lo seguían, sino que se mostraban esquivas con él y aún huían de él, porque no conocen la voz de los extraños, es decir, no se habían familiarizado con otra voz, sino exclusivamente con esa persona que todos los días, desde la mañana hasta la noche estaba con ellas. Entonces ellas aprendían a distinguir esa voz. Verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es decir, estaban tan cerrados su entendimiento que no entendieron de qué les hablaba. Ahora, aquí viene el asunto de fondo. Aquí viene el asunto importante. Pasamos ya de la parte geohistórica a la parte teológica. Y aquí, en la parte teológica, viene lo que él había buscado decirles desde el capítulo 5, que viene la discusión con ellos. Que él es el gran pastor del que habló el salmista, del que hablaron los profetas. Él es el gran pastor. Por ejemplo, respecto del Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo, el Señor es mi pastor y con él nada me falta, poniéndolo en presente. En futuro, la versión del 60 que lo pone en futuro, nada me faltará, nada me faltará. Y recordemos que la oveja necesitaba
pasto. Jesús es el pan de vida, Él es el alimento verdadero en el capítulo 6. La oveja necesitaba un abrevadero de agua limpia que no la fuera a intoxicar. Jesús es el agua de vida en el capítulo 7. La oveja no se sabe orientar en la noche. La oveja no es experta como los felinos que tienen la habilidad de ver en la oscuridad. Ellas no ven en la oscuridad. Por eso, si caía la noche, el pastor tenía antorcha que alumbraba el camino y alumbraba desde luego, por lo menos al haber una luz alrededor de él, las ovejas seguían esa voz y esa luz que los alumbraba, que era la antorcha que llevaba su pastor. Ese es el pastor del Salmo 23. Note, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar, es decir, Él es el que proveía el pan. Junto a aguas de reposo, no aguas peligrosas, corrientosas, sino de reposo, Él me pastoreará. Amén. Me guiará por sendas de justicia. La oveja no tiene orientación, no es capaz de orientarse, como otros cuadrúpedos que saben orientarse. La oveja no tiene ese sentido de orientación, por eso necesitan un pastor. Por eso dice, me guiará por sendas de justicia. La oveja tenía que ser guiada. El que nos guía por sendas de justicia, es decir, por caminos justos, es el Señor, el pastor del Salmo 23. Y cuando ande en valle de sombra y de muerte, es decir, que llegó la oscuridad y en la oscuridad hay peligro de muerte, no temeré mal alguno, porque de todas formas tenía el cuidado del pastor. El pastor tenía dos armas en la mano. De un lado tenía su cayado y del otro lado tenía una vara. Una vara. Si era atacado por felinos grandes, osos, leones o pumas, la vara. Era una persona diestra para enfrentar incluso leones, y los enfrentaban con una vara. Y el cayado servía muchas veces para proteger los corderos, los que no podían o estaban perniquebrados. El cayado tiene una parte curva, entonces por la parte curva tomaba la ovejita por debajo del estómago y la iba ayudando a caminar, a avanzar, ¿correcto? Entonces tu vara y tu cayado. Amén. Menciona las dos cosas, sí, tu vara amén. Y tu callado me infundirán aliento. Amén. Eso es muy importante ver todos esos detalles contexto. En los contextos que estamos viendo. Ahora, Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el gran pastor. Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz, el gran pastor de las ovejas. Es decir, Dios, en estos dos características o dos atributos de Dios mencionados allí, de un lado es el Dios, es el gran Dios de paz, y de otro lado es el gran pastor de las ovejas. Generalmente es Dios, como ya leímos en las citas cruzadas ahora con nuestro hermano Fran, que Dios en el Antiguo Testamento es el gran pastor de Israel. Y aquí en este capítulo 10, Jesucristo se presenta como ese gran pastor del que habló el salmista, del que habló Jeremías y otra cantidad de profetas que hablaron de Dios como el gran pastor. Ahora, hay una cosa particular aquí. Generalmente hemos asociado el verso San Juan 10, 10 y 11, que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Lo hemos asociado con el diablo, pero resulta que revisando el texto no hace alusión al diablo.
Él está haciendo alusión a los falsos líderes religiosos que se hacían pasar como si ellos fueran dueños de las ovejas. Por ejemplo, los fariseos y saduceos, estos líderes religiosos, se habían hecho pasar ante el pueblo como los pastores naturales, es decir, los guías espirituales del pueblo, los pastores del pueblo, y ellos consideraban que por ser ellos los líderes de una religión, eran dueños de la gente, eran dueños del pueblo. Ellos se consideraban que eran los pastores naturales del pueblo. Pero Jesús les demostró por qué no eran pastores naturales. Veamos por varias razones. Una, en San Mateo capítulo 9, verso 36, Jesús, dice el texto que Jesús, viendo a las multitudes como ovejas sin pastor, de tal manera de que esta gente no eran pastores de la gente, no eran pastores de las ovejas, eran unos vividores que vivían de la gente, pero no pastoreaban las ovejas. Ellos no tenían ningún amor por las ovejas, a ellos no les importaba las ovejas ni en lo más mínimo, les importaba dos cosas: dinero y posición social. Ser reconocidos como unos líderes, como unas figuras dentro de la sociedad y dentro de la religión, pero realmente a ellos la gente no les importaba nada. Veamos otro ejemplo donde Cristo demostró que a ellos, estos líderes religiosos como los de hoy, nunca le importa la gente, les importa el dinero de la gente, el bienestar que esto le genera, que le pueda generar a la gente, no realmente la gente en sí. En el Evangelio de Lucas le citó el ejemplo del buen samaritano, diciéndoles que por el camino que desciende de Jerusalén hacia Jericó, había un hombre tirado en el camino. Había quedado muy mal herido porque ladrones, note, la palabra ladrón siempre hará alusión en todo este Evangelio según San Juan y en Lucas a los falsos líderes religiosos. ¿Qué habían hecho los ladrones? Lo habían robado, lo habían herido y lo habían dejado tirado a la orilla del camino, agonizante. Y mire lo que pasó. Los levitas pertenecían a la misma familia de los sacerdotes. Eran personas que estaban a favor, o que normalmente debieran de estar a favor del pueblo, porque igual ministraban en las cosas sagradas y se alimentaban de las cosas sagradas. Todos los levitas se alimentaban de las cosas sagradas como se alimentaban los sacerdotes. ¿Correcto? Eso es lo que está establecido en la ley. Y pasó un levita, es decir, alguien que su comida se la debía a la comunidad, se la debía a la gente. Lo que era por la gente. Y si tenía comida en su casa era por la gente. Y al pasar por el lado de uno de sus feligreses que está ahí caído, agonizante en el camino, sencillamente lo esquivó y pasó de largo sin prestarle los primeros auxilios. Luego pasó directamente un sacerdote. Él era su feligrés, está ahí caído, está herido, está necesitado, está agonizando. Pero al verlo y al ver que no tenía nada que ofrecerle, económicamente este moribundo no tenía nada que ofrecerle porque lo que hubiera tenido ya se lo habían robado, entonces igual le hizo el asco y siguió de largo. Y aquí es donde aparece la figura de un samaritano. En el capítulo anterior, capítulo 8, uno de los tantos insultos que le hacen a Jesús, los judíos, de decirle que era hijo de fornicación y de decirle que era samaritano. Decirle a alguien samaritano en Israel era el peor insulto, porque samaritano para ellos era más despreciable que los perros mismos.
y los perros para ellos eran inmundos, o que los cerdos. Entonces le decían, no decimos bien que tú eres samaritano, porque ellos consideraban a los samaritanos, lo explicamos cuando explicamos el capítulo 4 de Juan, vimos todo el contexto histórico de entre samaritanos y judíos y por qué llegó esa rivalidad a existir. Pero considerándolo lo peor, un samaritano que era despreciadísimo por los judíos, ese fue el único que se compadeció del herido, vino, lo recogió, le hizo los primeros auxilios, lo llevó al mesón, por decir así, hoy un hospital. Y no solamente lo llevó, sino que cuidó de él, se quedó al cuidado de él. No apareció ninguna familia, no apareció ningún levita a decir, ¿sabe qué? Yo me quedo cuidándolo esta noche. No, nadie llegó. El samaritano fue el que cuidó de él. Y otro día al partir le dijo al administrador del mesón o de este hospedaje, o que hacía las veces también de hospital, cuidádmele. Le dejó 2 denarios y dijo, cuidádmele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, todo lo pondrás a mi cuenta, todo lo que él gaste, yo lo pago. Pero con esta parábola Jesús les estaba haciendo un juicio religioso a ellos, porque ellos nunca habían hecho eso, ellos no eran capaces de hacer eso. Ahora, aquí se los va a demostrar con hechos. En el capítulo 5 hubiera habido un motivo, si ellos amaran la gente como los pastores legítimos que decían ser, habrían saltado de felicidad por ese hombre que llevando 38 años paralítico, finalmente sanado y se levanta y va feliz a su casa llevando su camilla a la espalda. Si ellos hubieran amado a la gente, habrían hecho una fiesta celebrando ese milagro. Pero no, se pusieron a condenar. A ver, ¿y qué día era cuando él te sanó? No, pues que era un sábado, que era día de reposo. Ahí encontraron el problema. ¿Qué finalmente hacen con el hombre que fue sanado? ¿Le hacen una fiesta? No, lo expulsan. ¿Qué hicieron con el ciego del capítulo 9? Era para que se hubiera celebrado una fiesta. Si ellos realmente les importara a la gente, las personas como tal, habrían hecho una tremenda fiesta. Amén. Celebrando que un hombre después de 40 años o más, un hombre que nació ciego, ha ocurrido, alguien ha hecho un milagro en él. Era para que hubieran hecho una fiesta en toda la ciudad, en toda la gente, decir, hombre, gocémonos, celebremos este milagro, que nuestro feligrés, nuestro hermano, que es una oveja de este redil, mire el milagro que acaba de recibir. Y lo habrían celebrado, pero no, a ellos no les importa la gente. A ellos les importa su tradición, a ellos les importa su religión por encima de las personas, por encima de la gente. Por eso, ¿qué hicieron con el ciego? Lo expulsaron también. ¿Y quién fue a buscar al ciego? Como vemos en el capítulo 9. Amén. Ni siquiera la familia lo buscó, ni los amigos lo buscaron, menos los líderes religiosos lo fueron a buscar. Cuando estuvo expulsado, excomulgado, fue Jesús el que fue a buscarlo. Sí, el único que apareció para buscarlo fue Jesús. Él fue y lo buscó, se sentó con él, habló con él y se le manifestó como el Hijo de Dios, como el único Dios verdadero manifestado en carne y por lo tanto su único Salvador, el Cristo, su Mesías. Entonces, con todo esto que acabamos de ver, Jesús les demostró que ellos eran falsos. Ellos no eran verdaderos pastores que representaran las ovejas. Ellos eran unos impostores que no habían entrado por la puerta legítima en el redil de las ovejas, sino que eran unos ladrones y salteadores que se habían metido por otra parte, porque la puerta de las ovejas es Dios. Dios es la puerta.
y no hay otra puerta. La única puerta es Dios. Es decir, si una persona quiere entrar donde está el pueblo de Dios, debe entrar por la puerta, y la puerta es Dios. Jesucristo es esa puerta. Jesucristo es esa puerta. Una persona que no entra por Jesucristo a donde están las ovejas es un falso. Y ellos no habían querido aceptar siquiera a Jesucristo. No le quisieron creer sus palabras, no lo quisieron recibir. ¿Cómo pudieran entrar por la puerta al redil natural de las ovejas? No pudieran entrar. Por eso, a partir del verso 7 dice: volvió pues a Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El redil, aquí en este caso, el redil ya es un redil. En los primeros 5 versos vimos un redil comunitario donde podían haber muchos pastores. Pero allá a partir del verso 7 se habla de un redil particular, donde ya no es comunitario, donde ya este redil solo tiene unas ovejas que son exclusivas del pastor que las sacó del primer redil. Observemos, vimos con el verso 4, en el verso 4, cuando ha sacado fuera todas las propias. ¿Las sacó de dónde? De un redil comunitario y las llevó a un redil particular, es decir, a su propio redil. Amén. Las ovejas primero estaban en un redil comunitario donde habían muchas más ovejas. Eso es lo importante aquí, notar eso. Cuando ha sacado fuera todas las propias, quiere decir que las que no eran propias las dejó allá. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. Después de sacar de este redil comunitario, es decir, allí donde estaban todas, las sacó. Y ya a partir del verso 7, las ovejas no vuelven al redil comunitario, sino que van a un redil exclusivo de su pastor, donde solamente están ellas y su pastor, donde ya es un lugar exclusivo de su pastor y de sus ovejas. Ya no es el redil comunitario descrito en los primeros versos. Eso es muy importante notar. Note, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En este redil ya no hay un portero, como en el primero. Él es el portero. En este redil Jesús es todo, es el portero, es la puerta y es el pastor. Amén. Aquí ya Jesucristo adquiere unas dimensiones enormes, donde Jesucristo no solamente es la puerta, es el portero, es el pastor. Y eso no es extraño en Jesucristo. Amén. Recordemos con Apocalipsis capítulo 5, en el verso 5, Él es el león de la tribu de Judá. Y en el verso 6, que es el verso siguiente, Él es el cordero que fue inmolado. Y en el 7:14 de Apocalipsis, Él es el pastor que pastorea las ovejas. Entonces, observemos esa relación. Jesucristo, la enorme dimensión que tiene Cristo en su grandeza y todos sus atributos, mediante los cuales Él puede, o Él es todo, Él es todo. Él no necesita de ayudantes. Él no necesita que éste le ayude allí, o que éste lo represente allí, o que el otro lo represente por allá. Él no tiene mediadores ni representantes. Él es todo y nos atiende en todos los aspectos a nosotros. Por eso el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, ¿quién provee en todas mis necesidades? ¿Quién es todo para mí en todo lo que yo necesito? Mi pastor, en el Salmo 23. Y ese pastor es Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, mi discípulo de esta escuela, quiero hacer este comentario particular con mucho respeto por las creencias de cada quien. No atacamos las creencias de nadie, pero sí queremos hacer la recomendación. Si usted está en una iglesia donde pastores solamente los ve desesperados por la economía y no por la gente,
salga de allí lo más rápido posible, como alguien que huye, que logra escapar de la jaula donde ha estado encerrado con el león. Salga de allí ahora mismo, de ese lugar, como alguien que huye de esa víbora venenosa que ha buscado inocularle todo el veneno mortal que puede. Escape de ahí. Venga donde realmente usted valga para el pastor. Donde usted tenga un valor no económico, sino un valor extraordinario, real, de usted como persona, como creyente, como hermano, como parte de ese pueblo. Necesita salir de ahí. Hay cantidad de cultos muertos donde lo único que se mueve es la economía, pero el Espíritu de Dios no se mueve por ninguna parte, el poder de Dios no se ve por ninguna parte, porque son lugares equivocados, rediles equivocados, de falsos pastores que solo se apacientan a sí mismos, como lo dice Ezequiel capítulo 34 en los versos 2 al 4. Ezequiel 32, 2 al 4 dice, habla, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Amén. Ellos no apacientan las ovejas, es decir, ellos no buscan alimentar las ovejas, no hacen nada por nutrir, alimentar correctamente las ovejas con el verdadero pan del cielo, que es la palabra genuina de Dios. Ellos se alimentan a sí mismos, es decir, su único afán es alimentarse en ellos mismos, es decir, conseguir ese lucro económico para su supervivencia física, y el trabajo como pastor es simplemente como una profesión de donde adquieren el dinero para sus gastos materiales, pero de ahí para allá no les importa a la gente. Y recuerden que esto está escrito con esa advertencia varias veces. Primero, hagamos un breve recorrido. Veamos primero el texto que les estoy citando, de Ezequiel capítulo 34, observémoslo por un momento, cómo se escribe, y en este capítulo vamos a ver dos cosas. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, es decir, ellos no apacientan, no alimentan las ovejas, se alimentan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?, se pregunta. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil, a la descarriada, ni has buscado a la que se había perdido, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Eso es lo que estos líderes que discutían con Jesús habían hecho de Israel como ovejas. Se habían apoderado de ellas con violencia. Recordemos que Dios, a consecuencia de esa semejante injusticia, Dios los desechó a ellos como pastores naturales de su pueblo. Dios los desechó, y más adelante Dios anunció en el verso 23. Observen lo que dijo Dios. En el verso 22 de Ezequiel 34. Yo salvaré a mis ovejas. El que vendría a salvar las ovejas sería el mismo Dios. Está diciendo Dios, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién es ese pastor? Es el pastor de San Juan capítulo 10.
a mi siervo David, figuradamente Cristo como descendiente en cuanto a la carne de David es el nuevo pastor. Así como David, la profesión que tuvo antes de ser un militar, lo que fuera, su primera profesión fue ser pastor. Así Cristo, la profesión central de Jesucristo como descendiente natural de David es ser pastor. Por eso dice, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, dice, he hablado yo el Señor. Entonces, Dios mismo vendría a pastorear sus ovejas. ¿Cómo vendría? Vestido de humanidad, vestido con un cuerpo semejante al cuerpo de David. Una persona de la descendencia de David sería el pastor, y ese descendiente de David es Jesús. Amén. Amén. Ese es el gran pastor, que en su humanidad es descendiente de David, pero en su divinidad es el mismo Dios que vino a pastorear las ovejas. Ahora, los peligros con los falsos pastores. Lo leemos que Jesús los mencionó en San Mateo capítulo 7. Ya habíamos estudiado San Mateo, pero no obstante volvamos y leamos a partir del verso 15 del capítulo 7 de Mateo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, vienen con una apariencia de piedad. Tienen una cara de santos, pero por dentro tienen un corazón de lobo, y de lobo bien voraz. Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces Jesús nos dio cómo distinguirlos, los frutos, sus hechos, su conducta, demuestran realmente la piedad que aparentan tener o la horrible maldad que realmente llevan por dentro y la avaricia que llevan por dentro. San Pablo, despidiéndose de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, les dijo a partir del verso 27 en adelante, Hechos capítulo 20, a partir del verso 27 en adelante, él les dijo esto: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por esa razón, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por pastores. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó con su propia sangre. Es decir, la iglesia tiene un dueño natural, y el dueño natural es aquel que la compró con su propia sangre. Las ovejas tienen un dueño natural, pertenecen a aquel que las compró, y el que nos compró fue Jesucristo en el Calvario. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Vienen como pastores, vestidos como pastores o como ovejas, pero realmente son lobos, que no perdonarán al rebaño. ¿Y de dónde vendrán esos lobos? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los propios discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. De esto también habló el apóstol Pedro, de estos falsos pastores. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y tristemente, lo que dice aquí el verso 2, muchos seguirán sus disoluciones. Hay cantidad de personas que han aparecido en la iglesia y estuvieron como pastores entre nosotros, y con el tiempo se descubrió de que no eran pastores naturales, sino impostores.
Y cuando salieron buscaron llevarse gente, y hay gente que los ha seguido, desafortunadamente hay gente que los ha seguido. Sí. Aquí dice, y muchos, desafortunadamente no pocos, verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Y por avaricia, esta gente no pastorea por amor a las ovejas, lo hacen por avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, fingiendo ser muy santos, ser muy fieles, ser muy consagrados, victimizados incluso, que es que los han victimizado, que no los han valorado. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y otro tanto sigue diciendo Judas en su carta. ¿Y qué decir de Primera de Timoteo capítulo 4? Lo mismo sigue diciendo. ¿Y qué decir de Segunda de Timoteo capítulo 4? Lo mismo seguirá diciendo. De aquellos que apartarán del oído, apartarán de la verdad del oído y se volverán más bien a sus propias fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones a sobra de evangelista y cumple tu ministerio. Mucho más pudiera decir. Entonces, esos son a los que Jesús hizo alusión diciendo, los que no entran por la puerta, sino que escalaban el muro, normalmente los muros eran de piedra y se metían por otra parte, eran salteadores y eran ladrones. Y aquí hay una partecita donde lo que es Jesús y luego los peligros que acechan a las ovejas. ¿Qué es Jesús para ellos? ¿Lo tiene ahí usted? Amén. Hay una imagen, vamos a proyectar entonces ya para finalizar. Bueno, ahí la imagen que están viendo en pantalla es una relación donde está el pueblo judío, que el Señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y ahí es donde entra pues lo que estaba hablando el hermano Antonio. Porque, por ejemplo, cuando Dios le dice también a Pablo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando el Señor entonces le estaba hablando de parte de los gentiles. Y la otra imagen que también el hermano Antonio nos estaba haciendo alusión es los 4 peligros de las ovejas. Esta parte para recordar que son los ladrones, los salteadores, el asalariado y el lobo mismo, que es la falsa religiosidad. Correcto. Entonces, qué importante pues resumir esto de esa manera, por lo menos en esta introducción que hacemos al capítulo 10 del Evangelio de Juan, porque realmente el Evangelio de Juan tiene una dimensión enorme, donde vamos a ver a Cristo como la puerta y como el pastor, o así es que lo venimos viendo. Y en ese contexto de Cristo como nuestro gran pastor y como la única puerta, decirles esta noche que no busque otro lugar. Realmente no existe ninguna salvación, ninguna religión que pueda salvar. Amén. Solamente hay un Salvador. Para entrar en la salvación hay una puerta. Para entrar en la salvación hay un solo pastor. Para ser salvo hay un solo Dios, que es Jesucristo en toda su dimensión. Si usted aprende a oír, a reconocer la voz de Jesucristo, usted reconocerá automáticamente la voz de los falsos. Cuando una persona se familiariza con el lenguaje y con la forma de Jesucristo, cómo habla Él, cómo enseña Él, no atenderá a los falsos. Jesucristo no nos atiende porque tenga algún interés en nosotros en particular. Él no le importa, como le dijo un predicador predicando una vez en Ciudad de México, y habían asistido muchas personas que habían venido, incluso de diversas aldeas mexicanas, indígenas, y predicando un pastor en Guadalajara, en Plaza de Guadalajara, se acerca un cacique indígena y le dice: pastor, yo quiero seguir vuestra religión. ¿Qué tengo que entregar?
yo tener caballos, tener vacas para entregar. El pastor le dijo, no, al Señor no le importan ni tus caballos ni tus vacas. Tener ovejas, yo entregaré eso. Tener tierras, no le importa, al Señor no está interesado en tus ovejas ni en tus propiedades, en nada de eso. Entonces, ¿qué necesitar Dios de mí? Lo único que necesita Dios es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo único que le importa a Dios es salvarlo a usted, salvarme a mí. De ahí para allá no le importa más. Si usted tiene dinero o no lo tiene, a Dios no le importa eso. Usted no vale más porque tenga dinero o no vale menos porque no lo tenga. Cristo pagó un mismo precio por todos, por pobres y ricos, blancos, negros, lo que sea. Él pagó un solo precio por todos. Todos le costamos a Cristo la muerte en la cruz del Calvario. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Lo otro que quiero decir ya para cerrar aquí es que habla de dos tipos de ovejas. De Israel sacó un remanente, de Israel saca un remanente, es decir, Israel es todo el lugar de rebaños donde ahí estaban todos los otros pastores falsos que estaban ahí con su... Pero él sacó las propias, es decir, saca un residuo, un remanente, saca del contexto del grueso de Israel. Y con este remanente que sacó de Israel, también vino y escogió de entre las naciones del mundo otro grupo de personas que hemos podido creer en él, y con este residuo remanente que saca de los judíos y este residuo que saca de las naciones, de los gentiles, que somos nosotros, hizo un solo pueblo. Lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3 en adelante. De los dos pueblos hizo un solo pueblo. Amén. No hay dos rebaños. No es el cuento de Mormón que es que Jesucristo vino encarnado en un indio, reencarnado en un indio a Perú para buscar a los incas y hacer de los incas otro rebaño. Eso es una mentira absolutamente grosera, incluso blasfema contra la realidad. Las dos ovejas es el remanente que Cristo sacó de Israel, y usted ve en el día de Pentecostés que ahí comienza a salir el remanente que sale de Israel, los que creen en él. Los otros que no creyeron se quedaron allá. Y también a partir del capítulo 10 se ve cómo Dios comienza a recoger de entre los gentiles. En el 10, en el 11, en el 15 se ve cómo el Señor recoge entre los gentiles también un pueblo, y de esos dos pueblos, de judíos que creyeron y gentiles, hizo un solo pueblo. ¿Correcto? Amén. Con los mismos derechos, con los mismos privilegios, sean judíos o gentiles, hizo un solo pueblo que es el verdadero pueblo o el verdadero rebaño del Señor.